Doctor, bienvenido, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo andan? Bueno. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Pero Bien. mejor que usted. le va, Doc? Vino de Capital Federal y lo veo como apachuchado, lo veo triste, amargado, lo veo como que vino con una retina de color gris. Sí, hacía bastante que no iba a Buenos Aires, creo que antes de la pandemia. Sí, feo. La verdad que encontré Otra capital que- federal. Sí, será que uno... Pobreza pura. Mucha pobreza, noté una ciudad sucia, es decir, no anduve, obviamente, he dado lugares en Buenos Aires que son bellísimos y están cuidados como corresponden, pero me llamó un poquito la atención. Pobreza, sí, pobreza y dejadez. que no, a ver, no deja de ser una muestra de lo que arroja El país entero. el país en general, digamos, es decir, llama la atención Buenos Aires, que es una ciudad un poco más económicamente estable que el resto del país, Y digamos. eso que la más rica de todas, ¿no? Pero Sí, que le por sacan PBI su- per cápita, sí, sin duda. Y eso que, bueno, va. Más allá de las amarguras, Doc, y con tu cara me dijiste absolutamente todo. ¿Por qué cambiamos sistemáticamente las reglas del juego? ¿Cómo vamos a hacer para salir alguna vez así? La Argentina sufre crisis cambiaria sistemática por dos cuestiones básicas y fundamentales. Es decir, primero, porque faltan dólares. No estoy descubriendo nada. Y la segunda, tampoco descubro nada, que sobran pesos. Entonces, eso no solo lleva a crisis cambiarias, sino inflacionarias atrás de la crisis cambiaria. Pero ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué faltan dólares? ¿En otros países faltan? En otros países no faltan dólares. Por eso no se preocupan por el dólar. Ese sería el resumen. El ejemplo más claro es Brasil, que lo tenemos No, al estamos lado. hablando del tema de Perú. En 45 días se fugaron 18.000 millones de dólares porque no le tenían fe al nuevo gobierno. Vos decís, no faltan. No, Hay no. que ver, ¿eh? Si No, cuando te también faltan. hubo una fuga extraordinaria de capitales en Perú. Hay que ver si eso provoca que falten dólares a futuro. Sí. El planteo es, ¿por qué faltan dólares en nuestro país? ¿Qué es lo que nos Porque tiene se que la viven preocupar? choreando, hermano. En primer lugar, las exportaciones de este país son de montos muy bajos, digamos, para la estructura económica que tiene el país. Estamos hablando que son entre 60 y 70 mil millones de dólares. Y si lo comparamos, le voy a dar un ejemplo burdo, pero es importante. Irlanda, que tiene la superficie de Formosa, exporta 400 mil millones de dólares al año. ¿Sirve la comparación? ¿Alcanza a entenderse? ¿Irlanda cuántos habitantes tiene? No importa la cantidad de habitantes, pues sí importa la estructura El ingreso económica per cápita. y Pero digamos. loco. Una isla, sí. Pero claro. Sí, un pedazo de Un una isla. pedacito de digamos. una isla, sí. Entonces, parte, sí. eso es lo primero que tenemos que comparar. Es decir, se exporta poco. ¿Pero por qué se exporta poco? Porque las no reglas del tenemos juego no mate- son claras. Pero porque no tenemos materia agregada también o valor agregado. Está bien. Como materia prima. aparte. Pero sumado a eso, no hay inversión extranjera directa, no hay financiamiento del exterior porque vivimos en default y eso atraviesa a todos los gobiernos en el último tiempo. No hay inversión extranjera directa, decía, porque las reglas del juego no son claras. Cuando las traemos las echamos. Generalmente no vienen, son pocas las que vienen y las que están de hace mucho tiempo tienden a irse. ¿Pero por qué tienden a irse o a no llegar a esas inversiones Porque no hay extranjeras? reglas claras. Cargas tributaria exorbitante, la regulación, yo no digo que hay un exceso de regulación, hay mala regulación de la economía. Porque una cosa es la regulación que corresponde y otra es la mala regulación. Reglas a nivel inseguridad jurídica, tenemos un costo laboral, lo hemos hablado otras veces, una legislación laboral que no ayuda ni al empleado ni al empleador, o sea, no se entiende el porqué de que se mantenga. Son reformas estructurales. Vos me preguntaste si a mediano plazo podíamos corregirla. Y yo tengo muchas dudas de si se puedan corregir a mediano plazo porque son estructurales. No te pregunté a corto, Impuestos te dije distorsivos. a medio. ¿A mediano plazo? Sí, me Ni a dijiste mediano plazo. A ver, esta Argentina, si hoy pega un giro de timón de 180 grados, ¿qué? ¿Le tengo que creer a Milei que dentro de 35 años, con suerte, No, puede no. volver a ser una especie de país viable? No. Yo creo que es un país viable, no en estas condiciones. Y la viabilidad no se consigue a los 35 años de tener una norma. Se consigue ahí sí a mediano plazo. El tema es que yo no veo que las reglas cambien. Entonces, si las reglas no cambian, ese lapso es cada vez más largo, digamos, de mejora o de viabilidad económica en el país. A todo esto hay que sumarle que el Estado se queda con gran parte de la porción de esas escasas exportaciones. No nos olvidemos que al exportador le pagan al dólar oficial. Sí, Y no nos olvidemos que eso tiene a su vez retenciones. también. En algunas cuestiones o en algunos productos mayores, en otras menores.
pero hay retenciones. Entonces, no solo se queda con el ingreso que tiene el exportador, sino que además tal vez se queda con parte de su ganancia, que es cada vez menor. Entonces, es difícil. ¿Qué provoca todo esto? Lo que decimos, crisis cambiaria, pero provoca algo que lo vemos, ahora está de moda el tema de la hidrovía. La cantidad hidrovía, arena van a sacar, porque agua no hay. La cantidad de exportaciones que se pierden por contrabando. Es famoso. ¿Qué estás denunciando, Willis? El tema de la soja, estoy denunciando nada no estoy denunciando nada que no se sepa. Pero ¿cómo sabemos que usted está diciendo que hay materia prima que sale del país sin que esté? Por supuesto. ¿Cómo ¿Por dónde, doctor? Dos ejemplos claritos y que ya se saben, digamos. Que Paraguay exporta soja muy por sobre su capacidad de producción. Usted dice que le pasamos todo al Paraguay para que triangulemos por ahí, por eso. Por supuesto. Doctor, y sale por acá. Y sale por acá. Y sale por acá, por adelante nuestro sale porque sale por el río Paraná. No sale en avión la soja, sale en barco. Y la única forma que tiene Paraguay de sacar la soja en barco es por el río Paraná. Por eso hago la relación con la hidrovía. Y camión también. Y el otro. Y las piongas también, ¿no? Sí, pero la cantidad y los volúmenes llevan a eso. Estamos hablando de montos muy importantes. Dijimos que eran pocas las exportaciones y encima que parte la mitad. Bueno, y el otro tema que salió a la luz. Yo te digo, el que te dice, sí, negreamos la mitad porque la verdad si no, no es rentable. Nos viven sacando absolutamente todo para mantener vagos. Ahí está a ver, puede ser una explicación eso y. Bueno, eso es lo que te dice. Está bien, se puede entender. No deja de ser una ilegalidad, digamos. Es decir, yo puedo pasar el semáforo en rojo. Si no provoco un accidente, seguramente nadie se va a enterar, pero si lo provoco, estoy cometiendo una ilegalidad. Esto es lo mismo. Claro. Decir, no, pero si paro en ese semáforo. No paro en rojo porque me van a robar. Seguro, sí. Está bien, bueno. Son dos cuestiones. ¿Es inseguro? Es inseguro. Segundo, estoy cometiendo una ilegalidad. Por otro lado, el otro ejemplo respecto a las exportaciones que se terminan perdiendo es el tema de la carne. La carne estuvo en boga hasta hace 15 a 20 días, después no se habló más. No, boga es pescado. Un chiste. Dale. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Sí, ¿cómo estamos? Dale. Sí. Deben ser las consecuencias. Por ser gallina. No quiero perder el foco. No, adelante. Con el tema de la carne, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la carne? Hay gente que se durmió tarde anoche. Sí. Y dolorido. Algunos que no se durmieron. No. O los durmieron que no lo mismo. Sí, dale. Decía el tema de la carne. Sí. Se descubrió que hay subfacturación de esas exportaciones y que mucha triangulación se hacía con Uruguay. Es decir, desde Uruguay se facturaba la exportación a valor correcto, pero de acá a Uruguay iba subfacturado o productos que no eran los que iban en la exportación. Todo eso lo genera esa apropiación que hace el Estado de un valor que es realmente del productor o del exportador, digamos. Se entiende la relación. Sí, está todo distorsionado. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos que exportar más, aparte de que ser en blanco, ¿no? Exportar más para pagar todo lo que es el sistema social a como está dispuesto, o lo que hay que achicar también es un poco de la ecuación fiscal. Es decir, no se puede gastar tanto, meter a cualquier persona por la ventana y darle contrato acá y darle para allá, como para equilibrar el tema de las cuentas, o un poco las dos cosas. Eso no tiene discusión, ahora se va a decir. Pero eso no resuelve el tema de la escasez de dólares. Eso va a resolver, en todo caso, un menor presupuesto. Pero si nosotros mantenemos niveles de exportación de 60 a 70 mil millones de dólares, tampoco nos vamos a desarrollar. Hoy lo escuchaba. ¿Cuánto necesitamos de dólares anuales como para que ingrese? Y si nosotros tenemos en cuenta la capacidad productiva que tiene este país, deberíamos estar como mínimo en el doble. Como mínimo en el doble. Dólares, 140 mil millones. Como mínimo en el doble, como para tener cierta holgura al respecto. No decimos 400 mil como Irlanda, pero. Ojalá algún día se llegue, digamos. Bueno, ¿y eso se logra con siendo un productor de materia prima o siendo un exportador de materia agregada? Yo hoy lo escuchaba a Horacio de Mendiguren, que más allá de las cuestiones, ideas políticas que tenga cada uno, es alguien que estuvo siempre involucrado en el sector productivo de este país. Él es titular del BICE ahora, del Banco Interamericano de Comercio Exterior, y él lo que explicaba es que si por la venta de soja a mí me dan $400 la tonelada o $500 la tonelada,
Si yo eso lo convierto en harina o en aceite, eso ya está duplicando el valor agregado. Y si eso lo convierto en algún producto de mayor elaboración, él hablaba, hacía la relación trigo, harina, galletita y demás, se llega a multiplicar hasta por 10 el valor agregado del producto inicial. ¿Y por qué Soraxa hace 200 años estamos hablando de lo mismo y no lo hacemos? Porque no hay inversiones extranjeras. Entonces, si no hay inversiones en dólares... ¿La local no lo puede hacer? Yo he visto acá en Crespo que invertían para huevo pulido, limado, esto, lo otro. Invirtieron Horacio, mucha guita. Si no hay reglas... Lo mismo que hablábamos al principio de la charla, reglas claras, normas de conducta de parte del Estado, acorde de un gobierno a otro y que se mantengan, difícilmente alguien invierta en forma productiva. Es mucho más rentable invertir en forma especulativa, que es lo que vemos. Y ahora, y criptomonedas, están todos con la criptomoneda, y después nadie labura. Doc, me deja re tranquilo, muy amable, como siempre. Muchas gracias. Gracias, sí, no, como siempre, muchas gracias. No, la verdad, sí. ¿Dónde lo puedo encontrar? Así lo reviento todo. Digo, así lo llamo con... Tenemos el estudio en Belgrano 545.